Hola, amados hermanos de la Iglesia Acción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos permite compartir con ustedes. Esperamos que estén bien, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tanto y tanto amor. Te pedimos, Padre, que esta palabra que nos has dado, Señor, sea de gran bendición, de gran edificación en la vida de nuestros hermanos. Padre, como siempre te pedimos que la misma sea más en sus vidas un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hoy tenemos la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en los versículos del 10 al 12. Y en mi Biblia dice la guerra espiritual. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en puestos altos. Qué excelente palabra, ¿verdad? Fer, qué cuidado tenemos que tener cuando prestamos oído y creemos que es Dios hablando y no es Dios hablando. Es un espíritu engañador que viene a perturbar la mente y los corazones y muchas veces nos dejamos engañar y decimos es Dios y no es Dios. Y aquí nos dice Pablo que tengamos cuidado porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Muchas veces nos vamos contra la carne, muchas veces nos vamos contra las personas y no son las personas, son las huestes de maldad, los gobernadores, la mentira que está ahí en el aire flotando que viene a ensuciar y a engañar el corazón del creyente. Sí, es muy importante aquí cuando dice confortados en el Señor y en el poder de su fortaleza. ¿Cuánto discernimiento tenemos que tener nosotros? Pedirle al Señor, si no lo tenemos, de no ir a actuar a la ligera, de pesar mucho las cosas, ¿verdad? En todo, con la gente que andamos, en los lugares donde vamos y sucesivamente, porque la carne, yo diría que la carne es mentirosa, ¿verdad? Y la carne nos puede desviar hacia el propósito de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos muy bien cuándo las cosas son del Espíritu y cuándo no son del Espíritu, ¿verdad? Y ese discernimiento solo el mismo Espíritu nos lo puede dar, y no vayamos nosotros a cometer el error de decir o hacer algo, como decía anteriormente, que vaya a afectar a otras personas. A la ligera, o nuestra propia vida, Fer. Amén. Porque también puede afectar nuestra vida espiritual, porque nos puede sacar, como usted decía ahora, del plan perfecto de Dios, creyendo que es Dios y no es Dios el que está diciendo. Pero en nuestras emociones, por el orgullo, por la vanagloria, por la prepotencia, por la altanería, por las cosas de la carne, vienen y decimos, es Dios y Dios no ha dicho, es Dios y Dios no ha hecho, es Dios y Dios no ha ejecutado. Qué cuidado tenemos que tener, porque sabemos que nuestra lucha es constante contra las huestes de maldad. Sabemos que tenemos que pasar en esa intimidad con el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú o es mi carne? Porque el Señor muchas veces nos da la respuesta para alguien, pero no nos la da con amor, sino que nos la da bravo, como de sentencia. Ok, ¿quieren hacerlo? Háganlo. Sí, y me llama mucho la atención aquí donde dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No sé si te acuerdas cómo dice en mi Biblia este pasaje. Dice la guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que vivimos todos los días, en todo momento, es constante. Nosotros no podemos bajar la guardia porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra, porque él va a tener siempre acechanzas contra nosotros para ver en cuál de todas nosotros caemos. Y tenemos que estar muy firmes en el Señor para poder doblegar todo eso. ¿Por qué? Porque dice después, no tenemos lucha contra carne ni sangre, nosotros no peleamos contra personas,
Nosotros no peleamos contra ese que nos señala, contra ese que nos critica, contra ese que nos avergüenza, contra ese que se levanta contra nosotros. Eso es uno más, El que que es murmura de carne. nosotros. Sí, correcto. Nosotros luchamos contra lo que gobierna estas personas, y lo que gobierna estas personas son espíritus tremendos, ¿verdad? El enemigo va a saber dónde nos puede perjudicar y a quién va a usar para perjudicarnos. Pero bueno, bendito sea Dios, porque Él nos da en esta palabra, dice su fortaleza, y su fortaleza no va a permitir que nosotros caigamos en ese juego diabólico que tiene el enemigo. Y lamentablemente usa a quien tenga que usar, al más pequeño, al más grande, al más viejito, al más joven, cercano, al más cercano al que siempre más va a le ser. hemos apoyado, a cualquiera que nos pueda lacerar. Entonces, qué importante cuando hablo de discernimiento y poder nosotros distinguir, discernir cuando una cosa viene de Dios y cuando no viene de Dios, para estar preparados, para no permitirle al enemigo que nos afecte algo que él sabe por dónde nos puede afectar. Pero bendito sea Dios, en su palabra dice que es más grande Él que el que está en el mundo, y nosotros estamos con Él, el Espíritu Santo está con nosotros. No podemos nosotros decir, es que no lo entendí, no. Si pedimos discernimiento, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras decisiones, ¿verdad? Amén, amén y amén. Una decisión correcta nos va a llevar a ser catapultados. Una decisión incorrecta nos va a hacer retroceder. Pero recordemos que las decisiones tienen que estar tomadas de la mano de Dios, porque el enemigo ya pudo haber ejecutado y traicionado y venir a hablarnos a la mente, al corazón, al oído, y nosotros dar un paso en falso. Entonces sí tenemos que tener la certeza de que nuestra lucha es contra todas esas huestes de maldad que están ahí molestando, mortificando, viendo a ver cómo nos botan, viendo a ver cómo nos sacan del propósito de Dios, viendo a ver cómo nos sacan del camino de Dios y cómo nos quebrantan. Recordemos que la Escritura es sabia y la Escritura nos dice, mira, que el que crea estar firme, que no caiga. Porque podemos creer que somos sumamente espirituales y que la gloria Shekinah desciende por mí y que la revelación viene a mí, pero también puede ser el enemigo hablándonos. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en las trampas del enemigo. Tenemos que tener cuidado a la hora de ejecutar esa intercesión de guerra espiritual. Los que somos guerreros sabemos que nuestra lucha va a estar ahí constante. Nosotros sabemos que esas luchas son de día y de noche, que aun cuando estamos durmiendo el Señor nos despierta y nos dice, ok, tú eres mi guerrero, levántate, hay esta y esta situación, sal fuera, ora, guerrea, limpia, purifica los aires, pon un vallado de cerco de fuego del Espíritu sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus bienes. Y sabemos que esa lucha es constante hasta el último respirar nuestro. Amén. Por eso tenemos que estar en guerra espiritual todos los días. Y es muy importante todo esto que dice mi esposa, porque esta palabra nos está diciendo, nosotros no estamos luchando contra personas. Cuando nos está hablando contra principados, está hablando de rangos muy altos en el reino de Satanás. Está hablando de algo ya muy superior a cualquier conocimiento humano, porque eso es espiritual. Y así como en lo espiritual hay ángeles y arcángeles y todo lo que nos dice la palabra, también del lado de Satanás hay jerarquías, y estos son muy altos en él. Dice, gobernadores de las tinieblas, reciben, dice por aquí, aquellos que llevan a cabo las instrucciones de los poderes. O sea, estamos hablando de cosas muy serias, y nosotros, si no estamos cubiertos y preparados para esta guerra espiritual, podemos tomar decisiones, como decíamos antes, equívocas, que nos pueden llevar a caernos espiritualmente. En esta palabra podemos ver que nosotros, esta guerra espiritual que lidiamos día a día, no la podemos abandonar, porque en el momento que nosotros creemos que tenemos la victoria segura, ese es el momento que tal vez nos vamos a caer con más fuerza. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar constantes, así como Pablo lo habla en el Evangelio, que para un atleta es necesario el entrenamiento. Nosotros tenemos que estar preparados, entrenados y bien preparados, para que no nos agarren mal parados y vayamos a decir, el Señor me abandonó. No, el Señor no nos abandona, nosotros somos los que abandonamos al Señor. Así es, y nos desviamos de su plan perfecto. Amén, amén. Vamos a orar para sellar esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla poner por obra a través de la palabra.
Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, porque así como tú nos apercibes de que tenemos que tener esa lucha espiritual contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, Señor, con todo un regimiento, bendito Dios, de mal, Padre, sabemos que también hay un gran regimiento del bien que nos protege, que nos resguarda, que nos habla al oído, que nos apercibe, que nos dice antes de que sucedan las cosas esto y esto y esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas al oído, a la mente y al corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra de confirmación, Señor. Gracias, Padre, porque nos apercibes cuando algo no es tuyo. Gracias, Padre, porque nos apercibes cuando hay mentira, hay engaño, hay traición alrededor nuestro. Gracias, papito lindo, porque nos permites ver con tus ojos, Señor. Ahora, Padre de la gloria, nosotros que somos guerreros espirituales, cortamos, anulamos y cancelamos todo edicto, toda sentencia, todo tipo de venganza, toda envidia que el enemigo se crea con derecho sobre nuestra vida. Todo devorador queda cancelado, toda revancha y toda retaliación queda abolida por la sangre del Cordero inmolado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gloria, honra, alabanza y majestad, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengamos todos un shalom alejem, bendiciones de lo alto. Se les ama en Cristo Jesús. Feliz fin de semana.